Y ahora vamos a empezar a hablar de producción de hilos. Bueno, fibras y filamentos. Y vamos a tener que regularmente las fibras y filamentos en lo que más lo van a poder ver es en la parte de los textiles. De hecho, últimamente, no sé, de los 80s para acá, pueden notar que hay un montón de cosas que usamos de plástico. Que si los impermeables, la ropa deportiva ya comúnmente tiene fibras de plástico. Desde antes ya utilizaban, pues que si las medias de nylon y estas cosas que también ya son polímeros. Pero insisto, de los 80s para acá hemos estado comenzando a usar de manera muy común y quizás hasta excesiva el plástico en las prendas de vestir, cuando antes regularmente todo estaba hecho de algodón. Y antes de eso, pues teníamos muchas prendas que estaban hechas de piel. Y bueno, ya estamos empezando a utilizar más estas cosas, pero bueno, ahí va. Entonces, en general vamos a estar utilizando estas fibras de polímero como una especie de refuerzo para materiales compuestos. Y bueno, vamos viendo que va en aumento en la región o en la industria textil y de la moda, ¿no? Y ahora, pero para empezar acá, vamos a ver cómo se definen las fibras y los filamentos. Voy a decir que una fibra es una banda, no sé cómo decirlo, pues sí, como una banda larga y delgada, de tal manera que la longitud sea 100 veces mayor que la sección de su, que la sección de su, que el largo de su sección transversal. Es decir, yo tengo una banda, un hilo podría definirlo como una cuerda así, y una banda va a ser una región o un plástico que tiene que está en toda esta región, ¿no? No es una liga, sino que es más bien una bandita. Imagínense un curita a lo mejor. Y entonces la condición para que tengamos una fibra es que la longitud, es decir, la distancia de aquí a aquí, sea 100 veces mayor que la distancia de aquí a aquí. Si esto de aquí mide una longitud A, para que tenga una banda, esto debe de medir aproximadamente 100 veces A. Órale pues. Y por otro lado, voy a tener que un filamento es una fibra que va a tener una longitud continua. Órale pues. Voy a tener que las fibras pueden ser de dos tipos. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticas. Las fibras sintéticas vamos a tener que es como el 75% del mercado actual, de las cuales la que más conocemos o la que más se utiliza es el poliéster. Ya después seguimos con el nylon, el acrílico y el rayón. Y las fibras naturales vamos a ver que son pues el otro 25% que resta. Me está tronando un audífono, pero no sé si es bronca mía o del audífono. Pues creo que soy yo. Bueno, las fibras naturales vamos a ver que constituyen un 25% del total que se produce, y tenemos que el algodón es el lugar más importante. Entonces, en general voy a tener lo siguiente. Vamos ahora a definir lo que significa el término del hilado. Vamos a ver que el término o la función o el verbo de hilar, vamos a ver que es un verbo que agrupa varios métodos que se emplean para obtener y tejer fibras naturales en hilos y en hebras. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener que en la producción de fibras sintéticas, hilar se refiere al proceso de extruir un polímero fundido a través de una hilera, que es un troquel con muchos agujeros pequeños, imagínense una regadera. Y entonces, ya que el polímero sale de la hilera, ya que el polímero sale de la regadera, dicho de otra manera, se crean filamentos. Estos filamentos se extraen y se enrollan en una bobina. Y entonces, vamos a ver que este proceso de hilado, que es pasar el fundido a través de una regadera, ya que salen los hilos de la regadera, juntarlos en una bobina, vamos a ver que hay tres variantes. Vamos a ver que dependiendo del polímero con el que estemos trabajando, vamos a encontrar el hilado fundido,
hilado en seco y el hilado húmedo. Ahí va. Vamos a empezar con el hilado fundido, que es el que tenemos ahorita en la figura. Y vamos a ver que este hilado, vamos a ver que se emplea o tiene su aplicación cuando el polímero de inicio se procesa mejor en caliente que... Bueno, o sea, si se procesa el polímero en fundido y luego se bombea por la regadera, por la hilera, y entonces lo hacemos, digamos que igual que la extrusión convencional, solamente que en vez de tener un solo agujero de troquel, tenemos un troquel con agujeros de regadera. Y entonces vamos a tener que esta regadera, llámese la hilera, mide más o menos unos 6 milímetros de espesor y contiene como 50 agujeros. Los agujeros tienen un diámetro de 0.25 milímetros, también aproximadamente. Ok. Y en general vamos a tener que estos agujeros, cuando sale el polímero a través de los agujeros, pueden sufrir una expansión de troquel, como cualquier otro polímero a través de cualquier otro troquel, y que regularmente tienen una expansión de 5 a 1, una razón de expansión de largo sobre diámetro de 5 a 1, que es una expansión relativamente pequeña. Órale pues. Luego ya que salen los filamentos de la regadera, vamos a tener que estos salen del troquel, los vas jalando y al mismo tiempo que los vas jalando, los enfrías con aire antes de ponerlos juntos y enrollarlos en la bobina que van, que es lo que vamos haciendo de este lado. Entonces ahí va. Vamos a tener que tenemos nuestros granos de polímero que se alimentan hacia el extrusor por una tolva. Luego tenemos una unidad de calentamiento donde nuestros polímeros se funden. El fundido va a dar hacia una bomba. Digamos que este es mi extrusor, donde el polímero se funde. Luego lo hago pasar hacia una bomba de presión, como la que tienen ahí en su agua, para subir el agua al tinaco. Y haces que el polímero fluya más a fuerzas que de ganas a través de la hilera, que es, como quien dice, la regadera. La hilera tiene esta forma de aquí en los hoyitos, que me parece que se le llama abocardado o algo así. Y este abocardado es lo que utilizamos para asegurar un flujo laminar y asegurar que el polímero se expanda lo menos que se pueda. De ahí ya salen nuestros ¿cómo dijimos que se llamaban? Nuestros fibras o nuestros hilos, y pasan a la fase de enfriación, donde en la región de extracción pues ya vas sacando, vas jalando el hilo mediante rodillos o mediante lo que tú gustes y mandes. Y entonces vamos a tener que pasan por una fase de solidificación donde se les avienta aire frío para que se solidifique ya el polímero en forma de hilos. Y cuando tenemos esto, ya cuando tenemos esto, tenemos que cuando el polímero todavía está medio calientito, vamos a tener que el polímero puede que se extienda un poquito más y se adelgace, lo cual pues puede ser significativo dependiendo de la aplicación que tú quieras. Entonces puede que sea conveniente o puede que no. Ya depende de qué tanto quieras que se enfríe o se alargue, pues pones ahí la región de enfriamiento. Pero bueno, el caso es que al final del día vas a tener que tu diámetro final del que se va a enrollar tu bobina puede que sea de la fase de extensión, puede que al final del día termine siendo de 10 a 1. Es decir, en la parte del enfriamiento y acondicionamiento, puede que si aquí tenías un diámetro de 10 milímetros, pues a lo mejor ya cuando sales de acá ya nada más tienes un diámetro de 1 milímetro. Es decir, si es una modificación importante para el producto al final del día. Y entonces vamos a ver que ya cuando terminamos con esta fase de acondicionamiento en la que ya agarraste y ya lo enfriaste, y en la fase de enfriamiento ya le tanteaste para que el hilo se adelgazara y se alargara tanto como se pide la aplicación o tanto como lo pide el cliente. Pues bueno, ya que tenemos esa parte, ya puedes mandarlo a los rodillos conductores, que se van a encargar de enrollar tu hilo sobre una bobina para que ya te quede tu hilo de nylon o de lo que tú gustes y mandes, o de poliéster,
listo para su uso en la industria y te hagas ahí tus pantalones y tus chambritas, ¿no? Y ese es lo que conocemos como nuestro proceso de hilado fundido. Ahora, vamos a ver ahora lo que es el hilado en seco. Vamos a ver que en el hilado en seco, en general la diferencia y el proceso es muy similar, solamente que el polímero al inicio está directamente en una solución, es un líquido. Y entonces el solvente lo que voy a hacer es que lo voy a separar por medio de evaporación, es decir, por medio de calor, le voy a quitar lo húmedo al polímero y voy a, conforme voy secando el polímero, el extruido, el plástico ya extruido, se va a jalar a través de una cámara caliente que va a ir eliminando el solvente y luego ya hacemos la secuencia igual que acá. En general, para este proceso se utilizan para acetato de celulosa, llámese, ¿cómo se llama? Celofán, y el acrílico. Y finalmente tenemos el hilado húmedo. Y en el hilado húmedo lo que vamos a tener es que el polímero también va a estar en solución, solo que el solvente no va a ser volátil, sino que se separa, para separar el solvente o el líquido de tu polímero, se pasa a través de un producto químico que coagula nuestro solvente y hace que el polímero se precipite y que caiga de manera coherente sobre una hilera. Esa hilera, al pasar el polímero por la hilera, ya sale en forma de hilos y eso ya se recolecta en bobinas. Esto regularmente se utiliza para producir fibras de rayón. En general, vamos a ver que no importa cuál sea el proceso, si es hilado fundido, seco o húmedo, vamos a tener que los tres procesos están sometidos o tienen que pasar por el estiramiento adicional en frío. De esa no te vas a escapar. Y entonces esto nos va a servir para alinear la estructura cristalina a lo largo de la dirección del filamento. Y bueno, esto va a tener el efecto de incrementar la resistencia a la tensión de las fibras, es decir, nos hace un poquito más resistentes las fibras de plástico en la dirección del hilo, ¿no? Ok, y eso termina el proceso el proceso de hilado o el proceso de producción y extrusión de fibras y filamentos. En general lo que tenemos es que lo que cambiamos es esto de acá. Para el polímero fundido utilizamos una bomba que presiona el polímero a través de la hilera. Para el hilado en seco lo que vamos a tener es una cámara caliente que evapora lo que no necesitas del plástico para poder sacarlo ya después como hilos viles y vulgares, ya de puro plástico sin solvente. Y para el hilado en húmedo, lo que vamos a tener es una cámara donde le metes un coagulante químico que te va a separar el polímero del fluido para que te quede pura y exclusivamente tus hilos de polímero fundido. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Todo chido. Órale pues. Y ya de aquí vamos a empezar con los procesos de recubrimiento. Los procesos de recubrimiento, estos sí ya me van a tomar un poquito más tiempo. Es que después sigue toda la parte de moldeo y la parte de moldeo sí está chida, de hecho me gustó bastante. Ya empezamos con el moldeo por inyección y el proceso de recubrimiento. Pero, ok, el proceso de recubrimiento yo pienso que todavía lo alcanzo a ver. Entonces ahí va. Ya hacemos esto y ya nos vamos. Ahí va pues. Entonces ahí va. Lo que vamos a tener es que pues es bastante útil, ¿no? Poder recubrir con plástico o regularmente caucho. Tiene ciertas posibilidades o da ciertas propiedades a los materiales que estás recubriendo. Cuando recubres tu teléfono, la pantalla de tu teléfono con un plastiquito, pues bueno, le ayudas a resistir un poquito más los trancazos,
Lo puedes limpiar con solvente sin maltratar la pantalla. Cuando pones el polarizado de tus vidrios en el coche, pues bueno, a lo mejor ayuda a que el sol en carretera no te pegue tan duro. Tiene ciertas ventajas poder modificar de una manera tan sencilla como pegarle una calcomanía a un objeto y modificar sus propiedades mecánicas, ópticas o de cualquier otro tipo, ¿no? Inclusive electromagnéticas, quizás. Porque si se da el caso en el que puedas recubrir un alambre con plástico y que ya se vuelva inmune a los campos electromagnéticos de alrededor. Eso es, pues, bueno, maravilloso. Pero bueno, tiene ciertas ventajas. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Este proceso de recubrimiento vamos a tener que, pues se trata de aplicar una capa de polímero sobre un material que vamos a llamarle que es el sustrato. Llámese la pantalla de tu celular, el vidrio de tu coche, el cablecito que quieres ahí polarizar o que quieres blindar de la electricidad estática de alrededor. Pero vamos a tener tres categorías. Vamos a tener que el recubrimiento se divide en tres clases. Vamos a tener el recubrimiento de alambres y de cables. Puede ser el recubrimiento plano, que es literal ponerle una película plana a alguna cosa, y el recubrimiento de contorno, que cubre un objeto tridimensional, ¿no? En el que, bueno, puede ser que le pongas un marco a una cosa, o puede ser que de plano si le pongas una cubierta a todo el material, a toda la superficie del material en 3D. Órale pues, el recubrimiento con alambre y de cable ya lo estudiamos. Ya vimos cómo se recubrían los alambres por medio de un extrusor. Y entonces, básicamente es un proceso de extrusión. Para las otras dos que nos faltan, que son el recubrimiento plano y de contorno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ahí va pues. Vamos a tener que, para el recubrimiento plano, voy a tener lo que sigue. Voy a tener que este recubrimiento plano se emplea para cubrir telas, papel, tableros, u hojas de metal. Y estos artículos, bueno, son productos muy útiles para ciertos plásticos, ¿no? Vamos a ver que los polímeros importantes que se utilizan para el recubrimiento plano son el polietileno y el polipropileno, que también hay aplicaciones, pero en menor medida, para el nylon, el PVC y el poliéster, pero ya depende de la aplicación. Digamos que son los polímeros como más comunes. Y entonces el recubrimiento regularmente son capas o son hojas que van de los 0.01 a los 0.05 milímetros de espesor. Y vamos a ver que tenemos dos técnicas principales para hacer el recubrimiento plano. Vamos a tener el método del rodillo, en el cual se exprime el material del polímero para recubrir directamente contra el sustrato. Vamos a tener que aquí tienes tu sustrato, tu material de base, que va entrando por este carrete, y después la alimentación del polímero que va cayendo de este lado a través de los rodillos de presión se le va a pegar a tu material de base, a tu sustrato, y ya después vas a seguir con tu material que ya va a venir recubierto, al menos por un lado, como se muestra en esta figura, ya va a venir recubierto por un lado del plástico. Y el otro que tenemos es el método del bisturí, que es lo que tenemos en el lado derecho, en el cual lo que vamos a tener es que el material polimérico se exprime para recubrir contra un sustrato. Tienes por acá tu material base, tu sustrato, que va entrando a una cierta velocidad, está aquí contra el rodillo, de la parte de arriba va cayendo tu plástico, y con un bisturí, digamos que lo vas como aplastando o lo vas embarrando dependiendo de qué tan alejado esté el bisturí del rodillo, es evidentemente el grosor de la capa que va a tener tu material, y en esta región ya se le va pegando a tu material tu recubrimiento para que ya quede ahí recubierto tu material con el polímero, ¿no? En general, en los dos casos voy a tener que el material de recubrimiento, dígase el polímero, se suministra ya sea con un proceso de troquel de rendija o por calandrado. Entonces, para hacer el proceso de recubrimiento vamos a tener que estar
propinando, vamos a tener que estar suministrando la película con la que quiero recubrir por alguno de los métodos anteriores, ya sea por el método de rendija o el método de calandrado. Y luego tenemos el recubrimiento de contorno, que es en 3D, y ese es como el más fácil de todos. Porque para recubrir objetos tridimensionales hay de dos sopas. O lo hacemos por inmersión o lo hacemos por rociado. El método de inmersión pues, es básicamente sumergir el objeto en el polímero y que se le quede pegado ahí el plástico de lo que se le tenga que pegar. Y se le deja ahí secar. O se le enfría o se le seca, lo que prefieren. Y el método de rociado es como cuando barnizan los muebles de las carpinterías. Ya ven que se tienen ahí su pistolita de barniz que sale a presión y bañan directamente el mueble con el barniz para que quede como que a todo dar, ¿no? Quede recubierto con este polímero que es el barniz. Y de aquí vamos a empezar con los procesos de moldeo, pero eso ya queda para la siguiente clase, por ahorita. Hasta aquí termina. Ah, perdón, troné como cucaracha. Pero por ahorita, hasta aquí terminamos con esta parte. Déjenme, detengo aquí la grabación.